hermanos, vamos a continuar el estudio del seminario profético La Revelación de Jesucristo. Y lo haremos con el tema titulado La Iglesia de la Puerta Abierta. Abramos la Biblia en Apocalipsis 3, versículo 8. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A quién fueron dichas estas palabras y por quién? Miremos el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como vemos, fue a la iglesia de Filadelfia, la sexta de las 7 iglesias que estaban en Asia en los días del apóstol Juan, a quien se le ofrece una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pero ¿quién se la ofrece? Ni más ni menos que el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es él? Dejemos que las escrituras nos lo digan. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas 1, verso 35. Y aquí la palabra dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí nosotros miramos que el ángel Gabriel, cuando se refiere al nacimiento de Jesús, él se refiere a él como el santo ser que nacerá. Pero veamos el libro de Hechos 4, verso 27. Hechos 4, verso 27. Y aquí las escrituras dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí los discípulos orando se refieren a Jesús. Miren ustedes, se refieren a él como el santo Hijo Jesús. Pero miren ahora el verso 30, porque en la oración lo vuelven a reiterar. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así que nosotros miramos, hermanos, que la carta enviada a Filadelfia y la puerta abierta que se le ofrece, esto es hecho o realizado ni más ni menos que solamente por Jesucristo, el santo, el que no tiene pecado, el que ha sido separado, el Hijo de Dios. Pero dice también en las características que vimos que Él es el verdadero. Interesante que esta característica también se vuelve a repetir en Él cuando habla del día glorioso, cuando venga a liberar a su pueblo. Vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 19, verso 11.
Apocalipsis 19, verso 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Para que tengamos claro que se refiere a Cristo, sigue diciendo: sus ojos eran como llama de fuego. Versículo 12: y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. No cabe duda que se está refiriendo a Jesucristo. Pero ¿por qué Él se identifica como el verdadero? Ustedes no me dejarán mentir que sin duda es porque Él es el único en quien se puede confiar. Ustedes no me dejarán mentir que sin duda se identifica como el verdadero porque nunca altera la palabra que sale de su boca. Es veraz. Pero nosotros vimos que también se identifica como el que tiene la llave de David, que no es otra cosa que símbolo de autoridad. Y en ese sentido, cuando él dice que tiene la llave de David, lo que hace es darle cumplimiento a aquella profecía de Isaías en relación con un administrador del pueblo judío llamado Eliaquín. ¿Qué les parece si leemos dicha profecía? Se encuentra en Isaías 22, versículos 20 al 22. Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Y aquí las escrituras dicen: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Estas palabras se le están diciendo a Sebna. Sebna en ese momento tenía la autoridad del palacio, pero a Sebna se le está quitando la autoridad en ese momento, y se le dice que se le va a dar ahora la autoridad a Eliaquín. El que va a tener la llave del palacio, se le dice, es Eliaquín, y él es el único que va a poder abrir. Y lo que él abra, nadie lo va a cerrar, y lo que él cierre, nadie lo va a abrir. Y cuando Cristo se identifica a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo soy el que tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, él sencillamente está aplicando, hermanos, el cumplimiento de la profecía que se dio en aquel tiempo para Eliaquín. Eliaquín vino a ser prácticamente un símbolo de Cristo, quien es el que tiene la autoridad sobre su iglesia. Y porque tiene la autoridad sobre su iglesia, es que viene y le da a la iglesia de Filadelfia una serie de recompensas, empezando con la que leímos de la puerta abierta. Vamos otra vez a Apocalipsis 3, verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos y hermanas, ¿por qué Jesús dice que le ofrece a la iglesia de Filadelfia una puerta abierta? ¿Por qué? Porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra.
Yo quisiera que se aguantaran lo más que puedan, porque vamos a llegar más adelante a hacer la aplicación para con nosotros. Pero aquí nosotros miramos, mis hermanos, que esta puerta abierta para la iglesia de Filadelfia, sin duda, era una invitación a que participaran de una experiencia con una fuerza aún mayor, porque como vemos, dice que tenían poca fuerza. ¿Sabe qué significa esto? Que en el Asia Menor, en la provincia romana de Asia, donde estaban las 7 iglesias, la de Filadelfia era la más pequeña, era la que tenía pocos miembros, no era una iglesia numerosa, por lo tanto no era tan influyente. Y por eso el Señor, pero es interesante que aunque no era tan numerosa y no era tan influyente, dice que era una iglesia pura porque guardaba la palabra de Jesús. Y en premio a eso el Señor le dice: tengo para ti una puerta abierta, como indicándole: tengo para ti una oportunidad de que alcances una mejor experiencia, espiritualmente hablando. Y no solamente le da esa recompensa de la puerta abierta, sino que también pasa a darle otras recompensas más. Miren, versículo 9. Versículo 9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y luego vean el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya van 2 recompensas más. Y el verso 12, hay 2 más recompensas. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué les parece? Les dice que le va a entregar de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, mis hermanos, les está prometiendo que finalmente, como iglesia, van a prevalecer sobre los falsos judíos que los acosan. Van a prevalecer sobre los opositores, porque ellos también estaban experimentando la misma situación de la otra iglesia que leímos anteriormente en otro mensaje. Creo que fue la de Esmirna, donde igual hay unos judíos que dicen ser judíos y no lo son, y que están sirviendo de tropiezo a aquella iglesia que está haciendo la obra del Señor. Pues Filadelfia está enfrentando lo mismo. Filadelfia está enfrentando la oposición de sus mismos paisanos, los judíos. Siempre ha sido así. La oposición siempre viene de la misma gente que cree lo mismo que uno. Las críticas, los juzgamientos, el deseo que uno desaparezca, siempre está en los corazones de aquellos que a veces creen lo mismo que uno. El fanatismo religioso hace que los opositores broten de la misma gente, del mismo pueblo profeso de Dios. Aquí nosotros miramos que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: sé que son pocos. Voy a decirlo en palabras para que la entendamos mejor. Sé que no son una organización. Sé que no pertenecen a una gran organización mundial. No tienen un nombre que les da fama. Sé que tienen poca fuerza. Pero eso sí, como guardan mi palabra y no niegan mi nombre, yo les prometo que esos opositores, esos que dicen ser judíos y no lo son, finalmente ustedes van a prevalecer sobre ellos. El Señor está diciendo aquí
Les voy a entregar de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pero luego les dice que también los va a preservar de la hora de prueba que va a venir sobre todo el mundo. Y también les dice que si alcanzan la victoria, es decir, la victoria sobre todo pecado, la victoria sobre Satanás, si alcanzan la victoria, les dice que los va a convertir en columnas de su templo. Y aún más, va a escribir, les dice, su nombre sobre ellos. Pero hermanos, si bien todo esto se aplicó a los miembros de la iglesia de Filadelfia que existió en Asia, hay otra aplicación histórica de este pasaje que como adventistas del séptimo día hemos encontrado al estudiar los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, siguiendo el método historicista de interpretación profética. Y la aplicación es que el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que acabamos de leer, proféticamente encajó muy bien con la experiencia de la iglesia cristiana que existió entre los años de 1755 a 1844. Esa iglesia, ante señales como la del terremoto de Lisboa en 1755, el oscurecimiento del sol en 1780 y la caída de las estrellas en 1833, esa iglesia, ante esas señales espectaculares, experimentó, hermanos, el despertar espiritual más maravilloso que pudo haber ocurrido en la historia. Pues prácticamente ante esas señales, la iglesia de ese tiempo, la que existió desde 1755 a 1844, ante esas señales, la iglesia miraba que Jesucristo estaba a las puertas. Y hubo un despertar tremendo. La gente volvió a las escrituras. Cuando la gente miró esas tremendas señales que ocurrieron, la gente volvió a ver hacia arriba y miró que la redención estaba cerca. Bueno, nosotros vemos que en esa iglesia, ahí, hermanos, se destacaron los adventistas mileritas, liderados por Guillermo Miller, pues ellos, en ese contexto de señales portentosas, proclamaron el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. Pero nosotros vemos que esos adventistas mileritas, era tanto su anhelo de ver a Jesús y profundizaron tanto en las escrituras que dijeron: esto va a ocurrir el 22 de octubre de 1844. Pero nosotros sabemos que Jesús no vino el 22 de octubre de 1844. De manera que un remanente de esa iglesia, Filadelfia, de esos adventistas mileritas, un remanente se dedicó a profundizar más en las escrituras. Y entonces miraron que el 22 de octubre de 1844 Cristo no tenía que haber venido aquí a la tierra, sino que descubrieron por los estudios que hicieron que Cristo ese día pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para purificarlo de todos los pecados. Y descubrieron que ese día se abrió una puerta en el cielo para que Cristo entrara al lugar santísimo a hacer esa obra de purificación. Ellos prácticamente entonces miraron que la puerta abierta de Filadelfia se estaba abriendo en ese 22 de octubre de 1844. El don profético dado a ellos a través de la sierva del Señor, Elena White, se los confirmó de la siguiente manera: Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Primeros Escritos, página 250.
Así que la puerta abierta a la iglesia de Filadelfia de Asia era una profecía cumplida en 1844. No faltan teólogos que dicen: no, ustedes los adventistas están equivocados. La puerta abierta fue la puerta de oportunidades que se le dio a la iglesia de ese tiempo, cuando ocurrió ese despertar, con los misioneros que se enviaron a diferentes partes del mundo, con el despertar que hubo en Gran Bretaña, con el que hubo en los Estados Unidos. Es una puerta de oportunidades al evangelio la que está aquí hablando Jesús. Ustedes están equivocados, los adventistas, cuando hablan de que en el cielo es que se abrió esa puerta, dicen algunos. Pero esos que dicen eso, les falta decir algo más. Y es que esa puerta de oportunidades al evangelio que ellos dicen que es la que se abrió en ese tiempo, esa puerta de oportunidades al evangelio son puertas que el hombre las puede cerrar. Son puertas que el hombre, si quiere en su corazón, las recibe, y si no, no. En cambio, la puerta que Cristo ha abierto dice que la ha abierto Él y nadie la puede cerrar. Así que no puede ser la puerta de oportunidades al evangelio, sino que tiene que ser la puerta del lugar santísimo, que se ha abierto de par en par para que Cristo entre a ministrar por nosotros allí. Pero ¿tendrá respaldo esto de una puerta abierta en el cielo? Por supuesto. Vamos a Apocalipsis 4, verso 1. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. ¿A dónde? En el cielo. Y la primera vez voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosa vio Juan en el cielo, hermanos? Una puerta abierta. Bueno, para que no nos quepa duda, ¿dónde estaba esa puerta? Y para dar acceso a qué lugar en el cielo es que se abrió, vamos a mirar Apocalipsis 11, verso 19. Y aquí dice Juan: y el templo de Dios fue abierto. ¿A dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Según este texto, ¿qué lugar del cielo, qué lugar del santuario celestial es el que se abrió aquí? ¿Qué puerta abierta es la que se abrió? Pues la que daba acceso al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué cosa estaba allá adentro? El arca de su pacto. Y cuando estudiamos la doctrina del santuario, cuando vemos el santuario que Dios le ordena a Moisés que haga en el desierto, ¿dónde estaba el arca del pacto, hermanos? En el lugar santísimo. ¿Y qué contenía dentro el arca del pacto? Los santos mandamientos de la ley de Dios. Así que Juan dice: la puerta que se abre en el cielo es la que da acceso al lugar santísimo. Y allá adentro, cuando se abrió esa puerta, se vio, dice Juan, el arca del pacto. Mis hermanos, imagínese usted lo grandioso que será cuando nosotros lleguemos al cielo y podamos contemplar ese templo y mirar allí el arca del pacto, que no solamente es el reflejo de su carácter lo que hay con la ley que está adentro, sino que también es la sede del trono de Dios. Dice el Espíritu de Profecía, describiendo ese momento de la siguiente manera: ¿cómo será? Dice: cuando se abra el templo de Dios en el cielo, qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales. En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios.
Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Carta 47 del año 1902. En otras palabras, comprobaremos allí de una vez y para siempre que estábamos parados firmemente en la plataforma de la verdad al guardar aquí en la tierra los santos mandamientos de la ley de Dios. Dice, mentes y corazones sacrílegos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová. Pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Signs of the Time, 28.2, 1878. Noten, ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero. Pero estas mentes sacrílegas de las cuales se menciona aquí, que han, dice, pensado que tienen poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová. Estas mentes y corazones sacrílegos no son otros que los papas, que a lo largo de la historia han cambiado la santa ley de Dios a su antojo y han arrastrado a millones de cristianos a una apostasía generalizada al enseñarles que guarden el domingo, día de reposo falso, en lugar del sábado. Y lamentablemente muchos ministros de las iglesias protestantes de hoy han caído en esa apostasía, convirtiéndose de esa manera en enemigos de la verdad presente. Porque la verdad presente para este tiempo es que una puerta abierta está en el cielo y allá adentro, en el lugar santísimo, Jesús ministra y la santa ley de Dios brilla para el mundo. Dice el don profético que los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Primeros escritos, página 43. ¿Por qué en 1844 fue abierta la puerta? Porque, mis hermanos, era entonces cuando se cumplían los períodos proféticos del libro de Daniel, aquellos que abarcan 2300 años, y que justamente el 22 de octubre de 1844 coincidió con aquel día de expiación que se hacía en el santuario terrenal, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y podía ministrar ante el arca, el cual contenía los santos mandamientos de Dios y al mismo tiempo era símbolo de su trono. Ese 22 de octubre de 1844 coincidió con aquel día de la expiación que se celebraba en el santuario terrenal. Por eso, hermanos, es que es ese día que la puerta del lugar santísimo se abrió. Sigue diciendo el don profético, primeros escritos, página 42 a 43. Se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriera la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la puerta que da al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde debe llegar la fe de Israel. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. A ver, hermanos, ¿desde cuándo dice que están siendo probados los hijos de Dios en cuanto a la cuestión del sábado? ¿Desde cuándo?
desde cuando la puerta se abrió. ¿En qué año? En 1844. Desde entonces el pueblo de Dios está siendo probado en cuanto a la cuestión del sábado. Dice, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron o que murieron antes que se abriera la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza. ¿Por qué? Porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Así que, hermanos, la puerta que se le ofrecía a la Filadelfia literal era una profecía de la puerta que se le abriría a la Filadelfia espiritual, la que existió en esos periodos de 1755 a 1844. Esta fue la iglesia que recibió el mensaje del primer ángel. Esta fue la iglesia de los adventistas mileritas que proclamaron que Jesús vendría aquel 22 de octubre. La equivocación estuvo en decir que vendría aquí a la tierra. No miraron que vendría del lugar santo al lugar santísimo y que la puerta se abriría para que Él entrara a ministrar allí. Pero esta puerta, hermanos, que está abierta en el cielo desde 1844, también es una puerta de esperanza para todos nosotros. ¿Por qué razón? Por esto que les pongo acá en la pantalla. El testigo fiel declara: mirad que os he puesto delante una puerta abierta. Demos gracias a Dios con corazón y alma y voz y aprendamos a acercarnos a Él como por una puerta abierta, creyendo que podemos acercarnos libremente con nuestras peticiones y que Él oirá y responderá. Río Evangelal 7:9, 1908. Cuando tú vas a algún lugar y miras la puerta abierta, tú ves que allí hay una oportunidad para entrar. Este servidor tuvo un trabajo hace muchos años y el trabajo mío era abrir la puerta a las 2 de la madrugada, porque a esa hora ya había gente esperando entrar a ver un médico para el cual este servidor trabajaba. Y mi trabajo era levantarme a las 2 de la mañana, abrirles la puerta y volverme a acostar, a seguir durmiendo. Pero desde el momento en que esa puerta yo la abría, entraba la gente y quedaba abierta. Y todo el que llegara después a las 4 de la madrugada, a las 5, la puerta estaba abierta y podía entrar. Dice el don profético que nosotros deberíamos de estar agradecidos por la puerta que ha abierto Jesús en el cielo, porque esa nos da a nosotros libre acceso a Él. Esa nos da a nosotros, hermanos, una oportunidad de entrar y de llevarle a Él nuestras peticiones. La puerta abierta en el lugar santísimo es para que todos los que estamos aquí entremos todos los días y por la gracia de Jesús encontrar allí oportuno socorro para todos los problemas. Sigue diciendo el don de profecía: el testigo fiel nos ha dado la seguridad de que ha puesto ante nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Muchos de los privilegios del mundo, dice, se les puede negar a los que están procurando ser fieles a Dios. Su camino puede ser obstruido y su obra estorbada por los enemigos de la verdad. Pero no hay poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. Ni el hombre ni Satanás pueden cerrar la puerta que Cristo ha abierto para nosotros. Puerta de comunicación. Podemos entrar con toda libertad. Esto está en la Revisión General 26.3, 1889. Pero luego en el manuscrito 92 del año 1901 dice: cada vez que seamos tentados, tenemos esta puerta abierta para contemplar. Ningún poder puede ocultar de nosotros la luz de la gloria que brilla procedente de los umbrales del cielo. Hermanos y hermanas, jóvenes que me escuchan, si se sienten tentados,
si sienten que no pueden resistir la tentación, miren, la próxima vez que el enemigo los tiente, vean la puerta abierta en el lugar santísimo. Entren allí y apropiense del ministerio que se está ofreciendo allí en favor de ustedes. Pidan ayuda. La ayuda vendrá del santuario. La puerta está abierta. Sigue diciendo el don de profecía en Testimonios, tomo 6, página 467. Las sencillas oraciones movidas por el Espíritu Santo ascenderán hasta atravesar los portales por la puerta abierta que Cristo ha declarado: yo he abierto y ningún hombre puede cerrar. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancia hasta llegar al Padre, y las respuestas vendrán. Hermanos y hermanas, hoy es cuando nosotros tenemos la bendición más grande a nuestra disposición, y es la ministración de Cristo en favor de nosotros allí en el lugar santísimo. Pero por supuesto que todo esto debe de estar supeditado a que nosotros también, como Filadelfia, la literal, guardemos la palabra de Jesús y no neguemos su nombre. Todas las bendiciones ofrecidas son a cambio de que guardemos su palabra y no neguemos su nombre. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros guardar su palabra? Porque el Señor dice: te he abierto esta puerta abierta porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si lo que el don profético nos dice que está para nosotros en este momento, allí en el santuario celestial, en esa puerta abierta en el lugar santísimo, si eso también está supeditado a que también guardemos su palabra y no neguemos su nombre, pregunto: ¿cómo nosotros podemos guardar su palabra? Pues ni más ni menos, hermanos, que de la misma manera como los adventistas de Filadelfia en 1844 la guardaron. Ellos la guardaron de la misma manera como las vírgenes prudentes estaban listas para recibir al esposo. Dice el don de profecía: se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto en esta parábola como en la de San Mateo 24 se presentan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, que es sinónimo ¿de qué? De la Biblia. Y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, dice, cuando tomaron sus lámparas no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiera pureza en su corazón y su vida. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podían borrarlo, el desengaño y la dilación. Conflicto de los Siglos, páginas 444 a la 445. Noten, no podían borrarlo, el desengaño y la dilación. Y sí, porque el desengaño que experimentaron los adventistas mileritas en 1844 fue grande. Ellos experimentaron el mayor chasco que se puede haber experimentado al ver que Jesús no vino aquí a la tierra como ellos lo dijeron. De manera, hermanos, que si hay algo que aprender de aquellos adventistas mileritas, de aquellos adventistas de Filadelfia, es, mis hermanos, que nosotros también debemos guardar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede sostener en toda prueba. Y
el don profético nos exhorta esta mañana a que guardemos la palabra. Miren ustedes, el Señor dice: le doy la puerta abierta porque han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y los adventistas mileritas, y especialmente el remanente que quedó, esos guardaron también la palabra, que descubrieron que la puerta abierta que se abría era la del lugar santísimo en el cielo. ¿Cuánto nosotros también, mis hermanos, debemos proponernos guardar su palabra? Guardar su palabra no es otra cosa, hermanos, que aplicarla a la vida, obedecerla. Miren cómo somos exhortados por el don de profecía. Los oyentes, dice, que son comparables a un buen terreno. Habiendo oído la palabra, ¿qué hacen? La guardan. Y Satanás, dice, con todos sus agentes del mal, ¿qué cosa? No puede arrebatársela. No es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Por medio de ferviente atención y del pensar impregnado de oración, debe aprender el significado de las palabras de verdad y debe beber profundamente del espíritu de los oráculos santos. Palabra de Dios, Gran Maestro, página 39. Pero como ya leímos, hermanos, los adventistas de Filadelfia tenían la característica de que no solamente guardaban la palabra, sino que también no negaban el nombre de Jesús. Y nosotros también, hermanos, debemos tener ese cuidado de no negar el nombre de Jesús. ¿Saben ustedes que hay riesgos todos los días de negar el nombre de Jesús? Y como los adventistas de la Filadelfia espiritual y los cristianos de la Filadelfia literal no negaban el nombre del Señor, nosotros de la misma manera en este tiempo, como adventistas del séptimo día, debemos cuidar de no negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos negar? ¿De qué manera? Que nos diga el don profético. Se los pongo acá. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo, ¿qué haría? Le negaría. Y vamos a ver ahora cuál es el espíritu contrario al espíritu de Cristo. Los hombres pueden negar a Cristo haciendo ¿qué cosa? Calumniando, hablando insensatamente y profiriendo palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés, amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas, buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras declaran que Cristo no está en ellos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, dice él, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis hermanos, si nosotros cumplimos con las dos características de guardar su palabra y no negar su nombre, entonces sin duda se va a cumplir todas las recompensas que nosotros vimos que Jesús ha ofrecido a la iglesia de Filadelfia. Recompensas como las del versículo 9, que dice de que Él hará que los que dicen ser judíos y no lo son, vengan prácticamente a reconocernos como el pueblo de Dios. Yo te entregaré, dijo el Señor. Vamos otra vez a mirar ese versículo 9. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si guardamos su palabra y no negamos su nombre, la puerta del lugar santísimo está abierta para nosotros, para que entremos allí
y hallar oportuno socorro. Pero también los que dicen ser judíos y no lo son, se nos ofrece a nosotros también que vendrán y se postrarán a nuestros pies y reconocerán que el Señor nos ha amado. ¿Y quiénes podrán ser en el tiempo del fin? Estos que dicen ser judíos y no lo son, y que vendrán finalmente, a los que han guardado la palabra y no han negado su nombre, vendrán finalmente a postrarse a sus pies. ¿Quiénes son estos? Dejemos que el don de profecía nos lo diga. En esta cita, que está escrita en una palabra a la manada pequeña, página 12, dice: ¿pensáis que los que se postran a los pies de los santos al final van a ser salvos? Porque resulta que hay una interpretación, y aún de teólogos adventistas, de que lo que nosotros deberíamos de entender con eso de que vendrán esos que dicen ser judíos y no lo son, dicen que lo que deberíamos de entender es el triunfo que tendremos de verlos a ellos, que se convertirán aceptando al Señor. Esa es una gran mentira. Por revelación del Espíritu Santo dice: ¿pensáis que los que se postran a los pies de los santos al final van a ser salvos? En este punto dice: debo diferir con usted, pues Dios me mostró que esta clase eran adventistas profesos que habían apostatado y crucificaron de nuevo al Hijo de Dios y lo pusieron a vergüenza abierta. Y en la hora de tentación que ha de venir para mostrar el verdadero carácter de todos, ellos sabrán que están para siempre perdidos, y sobrecogidos de angustia de espíritu se postrarán a los pies de los santos. A ver, ¿quiénes serán esos judíos que dicen que son, pero no son, y que terminarán postrados a los pies de los fieles y reconociendo que el Señor los había amado? Son, dice, adventistas profesos que han apostatado para cuando ese momento se cumpla esto que estamos leyendo. Hermanos y hermanas, cuán importante es que como adventistas del séptimo día nos mantengamos fieles al mensaje. Cuán importante es que como adventistas del séptimo día nos mantengamos fieles a Jesús, que nunca apostatemos, y entendiendo como apostatar, dejar a nuestro Dios. No dejar una organización religiosa, eso no es apostatar, sino dejar a nuestro Dios, darle la espalda a nuestro Dios, volver andar pisoteando los santos mandamientos de la ley de Dios, volver a guardar el domingo, día de reposo falso, día pagano. Cuán importante es que como adventistas nos mantengamos fieles a la verdad presente, porque en caso de apostatar terminaremos, dice, postrados a los pies del remanente que se mantendrá fiel, y reconoceremos que estos Dios los amó. Por eso hoy por hoy, si adventistas, algunos llegaran a andar criticándonos, sirviendo de opositores y sirviendo siempre de piedra de tropiezo a la obra que hacemos, hermanos, dejémosle al Señor que a su debido tiempo ellos, si no se arrepienten, pues tengan que pasar por esta triste experiencia. Dejémosle a Dios eso. Pero está escrito que al remanente fiel de Dios, el Señor le va a recompensar, mirando a sus opositores, mirando a sus adventistas profesos que apostataron. El Señor les dice: terminarán a sus pies. Bueno, aquí está hablando de adventistas profesos que han apostatado. Pero miren la siguiente declaración: los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado. ¿Quiénes se enfurecieron? Los impíos. Ahí habla de adventistas profesos, aquí habla de impíos. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás
que Dios nos había amado a nosotros y que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Primero escritos, página 15. Ahora está hablando de los impíos. En la primera declaración hablaba de adventistas profesos que han apostatado. Ahora está hablando de impíos que van a terminar adorando a nuestras plantas. Así que, hermanos, no tratemos de quitarnos esa responsabilidad. A veces los adventistas decimos: es que ella se refería a aquellos adventistas que en 1844 se hacían llamar, pero pues apostataron. Hermanos, adventistas apóstatas los ha habido todo el tiempo y los habrá hasta el final. Y el que cuando el Señor venga lo encuentre en apostasía, estos tristemente pasarán por esta experiencia de caer rendidos a los pies de los santos, reconociendo que estos que permanecieron firmes están ahora felices porque el Señor los ha amado. Aquí, hermanos, cuando esto ocurra, cuando estos adventistas profesos vengan allí y cayendo a los pies de los santos, cuando los impíos vengan cayendo a los pies de los santos, se va a cumplir aquellas palabras de Isaías 60, verso 14. Vamos a leerlas. Isaías 60, verso 14. Dice la palabra: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Estas palabras se van a cumplir en ese momento, cuando los impíos y los adventistas apóstatas vengan a los pies de los santos y reconozcan que Dios los ha amado. Dice el don de profecía: ningún lenguaje, dice en Corintios de los Siglos, página 713, ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre: la vida eterna. Los hombres, dice, a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Dios nos ayude a todos, mis hermanos, para que nosotros no seamos parte de este grupo que caerá a los pies de los santos. Dios nos ayude para que nosotros seamos de los santos que permanecerán paraditos por la gracia del Señor, fieles al mensaje. Y con esta recompensa de que los impíos y los adventistas apóstatas terminarán adorando a nuestros pies si somos fieles, con esta recompensa también nos dará la recompensa del verso 10. Vamos otra vez a Apocalipsis 3. Y aquí nosotros vemos que dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos y hermanas, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero será aquel momento cuando las plagas, hermanos, ya estén derramándose sobre todos los impíos, sobre todos los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, que no quisieron servirle. El Señor nos promete aquí que si guardamos su palabra, Él nos va a guardar de esa hora de prueba que va a venir. De antemano el Señor nos dice: solo guarden mi palabra, solo confiesen mi nombre, no me nieguen, y cuando la hora de la prueba llegue, yo los voy a guardar a ustedes. Qué recompensa la que el Señor nos ofrece. Por eso, en ese contexto de la prueba que vendrá, dice el verso 11: he aquí yo vengo, ¿cuándo? Pronto.
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Manténganse firmes, dice el Señor, manténganse fieles. Yo los voy a guardar, pero retengan lo que tienen, lo que les he enseñado, todo lo que les he dicho de cara a mi venida, manténganlo firmemente, cúmplanlo. No dejen, dice el Señor, que nadie les arrebate su corona. ¿Cuál corona? La corona de victoria que Él mismo nos pondrá. Y luego, hermanos, la siguiente bendición. Bueno, pero hay algo aquí que quiero tocar, que creo que vale la pena explicar. Y es que dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la prueba llegue, no vamos a estar ahí. Que cuando la prueba aparezca, no vamos a mirar los efectos de esa prueba. No, mis hermanos. Lo que está diciendo es que cuando la prueba llegue, en medio de la prueba, el Señor nos va a guardar. ¿Y por qué lo digo? Porque el Salmo 91 lo dice bien claramente. Vamos al Salmo 91, versículo 14 al 16. Salmo 91, versículo 14 al 16. Dice la palabra: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo fuera de la angustia. ¿Retirado de donde está la angustia? No. Dice, con él estaré yo. ¿En dónde? En la angustia. ¿Y qué va a hacer? Dice, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es en la prueba, en medio de la prueba, en medio de la situación más difícil que vendrá para el mundo, que el Señor dice, lo voy a librar. De manera, mis hermanos, que teniendo esto claramente, es mejor que nosotros nos mantengamos más y más unidos con Jesús, orando, estudiando las Escrituras. Hoy más que nunca, hermanos, consagrándonos más. Y qué bendición la que nos dará. Volvamos otra vez, porque todavía hay más recompensas en Apocalipsis 3. Volvamos otra vez allí. Y miren la otra recompensa que nos dará el Señor, si nosotros somos vencedores, victoriosos. Dice el verso 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuántos quieren esta recompensa? ¿Cuántos quieren ser columna en el templo de Dios? ¿Sabe lo que eso significa? Ser columna en el templo de Dios, lo que significa es que permanecerás siempre en la presencia de Dios. Nunca más vas a querer salir de la presencia de Dios como Lucifer un día salió. No, tú siempre permanecerás ante su presencia. Serás columna en el templo de Dios. El templo de Dios es símbolo de su presencia. Estarás ante su presencia eternamente. Pero dice también que pondrá su nombre sobre nosotros. ¿Qué cosa es eso? Estampará para siempre su carácter, pues el nombre es símbolo del carácter de una persona. Estampará para siempre su carácter. Y dice también que escribirá sobre nosotros el nombre de la nueva Jerusalén. Cuando a un hermano le preguntan, ¿y usted de dónde es? Soy de México. ¿Qué está diciendo él ahí? Que él pertenece a ese país. Cuando le preguntan a usted, ¿y usted es mexicano o salvadoreño?
salvadoreño. ¿Por qué se identifica así? Porque él pertenece a ese país. Entonces, cuando dice aquí que el Señor va a escribir sobre nosotros el nombre de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿qué quiere decir eso? Que escribirá ese nombre en nosotros como señal de que a esa ciudad pertenecemos. Nosotros, hermanos, para siempre perteneceremos a la Nueva Jerusalén. Para siempre perteneceremos a la santa ciudad. Y por eso se escribirá no más mexicano, no más salvadoreño, no más peruano. Se escribirá Nueva Jerusalén en nosotros. Porque allí perteneceremos a esa ciudad. El Señor dice: sean fieles, alcancen la victoria. Los que alcancen la victoria les ofrezco todo esto: columna en mi templo, nombre mío sobre ellos, el nombre de mi ciudad. Oh, hermanos, qué recompensas más hermosas. Dice el don de profecía: y aún después que los santos, dice, han sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero el horno es estrechamente vigilado por un ojo que no permitirá que el oro sea consumido. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Dios puede alegar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito. Dios, la Nueva Jerusalén, son la propiedad de Dios, su posesión. Testimonios para los Ministros, página 453 a la 454. De manera, mis hermanos, que ojalá que todos los que estamos aquí un día pertenezcamos a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ojalá que todos los que estamos aquí seamos columnas en el templo de Dios, en el sentido de que estaremos permanentemente ante su presencia, en el sentido también de que escribirá su nombre y estampará para siempre su carácter en nosotros. Por eso termino con el verso 13, donde dice que el que tiene oído, oiga qué cosa, lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, Cristo ha hablado esta mañana a través de su Santo Espíritu. A través de su Espíritu Santo, Cristo ha dicho todo esto para nosotros como iglesia. Hermanos y hermanos, ha dicho el Señor: tengo una puerta abierta para ustedes. De manera que termino con esta declaración inspirada. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar hasta los sumos a los que se acercan a Dios por medio de Él. Camino a Cristo, página 102. Pregunto en esta hora y que lo oiga Jesús. Sabiendo que Él ha abierto una puerta para nosotros en el lugar santísimo, ¿cuántos quieren entrar? Dios les bendiga, porque hermanos, si entramos desde ya por la fe, está garantizado que todas las recompensas a la iglesia de Filadelfia también serán de nosotros. Que Dios les bendiga. Franca las puertas se encontrarán, unos sí, otros no, de alguien las glorias sin fin serán.
Amén. Alguien será feliz sin cesar. ¿Serás tú? Di amén, hermano. Créelo. ¿Seré yo? Amén. Las puertas están abiertas. Lógicamente que se van a cerrar las puertas de la gracia para aquellos que no quieran. Pero si nosotros queremos, hermanos, un día entraremos por esas puertas del cielo y nos gozaremos con el Señor para siempre. Vamos a pedírselo al Señor orando de rodillas. Amado Padre, gracias, Señor, porque hay una puerta abierta para nosotros. Y para el mundo, Señor, desde 1844, esa puerta abierta le ha estado diciendo: miren lo que hay adentro de esa puerta. Un lugar santísimo, donde el sumo sacerdote ministra por su pueblo. Miren lo que hay allí. Una santa ley de Dios que sigue brillando, que sigue siendo válida. Oh Padre, te rogamos que nosotros, que por tu gracia y por tu amor, hemos entrado contigo al lugar santísimo, hemos entrado por esa puerta abierta. Padre, te rogamos que nos mantengamos al lado tuyo por siempre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe. Ayúdanos, Padre, a que este mensaje que hemos conocido lo vivamos, nos gocemos en él, lo compartamos. Ayúdanos, Señor, para que por esas puertas eternas nosotros un día físicamente también podamos entrar. Gracias por ahora que estás allí ministrando por nosotros. En ti ya llegamos, en ti hemos sido bendecidos. De manera, Señor, que te rogamos que nos mantengamos contigo siempre. Danos, Señor, victoria sobre el pecado. Ayúdanos a guardar tu palabra, a no negar nunca tu nombre, y danos así el privilegio de un día ser columnas en tu templo. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.